Bien, entonces estamos en el ciclo de conferencias Ciencia, Tecnología y Sociedad y tenemos el honor de contar esta vez con el físico Marco Munive, que además ha hecho estudios de maestría en física médica, que ha sido director de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional, que se dedica justamente a reglamentar y a fiscalizar las fuentes radioactivas que se usan en todo el Perú para diversos campos, minería, medicina, etc. Entonces él nos va a explicar cómo un científico puede ocuparse de las tareas de proteger a la población en cierta medida contra los riesgos que conllevan el uso de las radiaciones ionizantes. Entonces con ustedes, Marco Munive, para el cual hay que... Gracias. ¿Se escucha bien? Para no tener que prender el micrófono. ¿Sí? Bien. Gracias por la presentación, gracias por la invitación y de antemano, gracias por su atención. El título que he escogido sobre las ciencias en la protección radiológica de la población está relacionado con algo muy interesante e importante. Desde que el hombre es hombre y usa la tecnología, ha venido usando varios medios que la naturaleza da. Entre esos medios tenemos las radiaciones ionizantes. ¿En forma de qué? De fuentes radiactivas. O sea, desde que apareció el hombre en la Tierra, ya existían en nuestro querido planeta, ya habían fuentes radiactivas que se usaban y que afectaban de alguna u otra manera a la población en ese momento. Entonces, cuando mencionamos lo que es radiaciones ionizantes, unas 3 o 4 diapositivas van a tratar del tema de lo que son definiciones que nos van a servir para explicar un poco de lo que se trata la protección radiológica o también seguridad radiológica. ¿Okay? El primer término que quiero detallarles es el término radiación ionizante. La radiación ionizante son aquellas radiaciones con energía suficiente para poder arrancar un electrón de un átomo que puede estar aislado, solo, o estar en un compuesto, en una molécula. ¿Okay? Entonces, viene esta radiación, arranca algún electrón de este átomo y lo ioniza, generando, cual su nombre lo dice, pares iónicos. ¿Okay? Si es un átomo, no habría ningún problema. O sea, si es un átomo aislado, no habría ningún problema. El asunto viene ya cuando este átomo forma moléculas, y esas moléculas forman tejidos. Si se dan cuenta en la imagen que está hacia allá, lo que se presencia es el ADN. El ADN no es otra formación de átomos de origen de carbono, oxígeno, nitrógeno y hidrógeno, que se enlazan de tal manera que dan una estructura macromolecular y que origina lo que es el ADN. Ahí está la información genética. Esas uniones entre carbono, oxígeno, nitrógeno y otros elementos forman la estructura del ADN y esos enlaces se llaman enlaces covalentes, ¿correcto? Esos enlaces covalentes, como ustedes bien saben, ¿qué hacen? Comparten ¿qué cosa en sus últimos niveles energéticos? Un par de electrones, ¿correcto? ¿Qué pasaría si justo a ese par de electrones que están ahí formando el enlace le incide un haz de radiación ionizante? En este caso he puesto el ejemplo de radiación gamma. ¿Qué creen que pasa? Ioniza. ¿Ioniza qué significa? Arranca uno de esos electrones que forma parte del enlace, generando ¿qué cosa? Un rompimiento en la estructura o la cadena del ADN. Si es un rompimiento o una ruptura, tampoco no involucra ningún riesgo. Pero ¿qué pasa si el rompimiento o ruptura se multiplican en cientos y miles de veces sobre la estructura del ADN? ¿Creen ustedes que se puede alterar en algo la información genética? Claro que sí, claro que sí. Es más, por ahí existen teorías que dicen que la evolución humana, desde la monomolécula que éramos hace muchos cientos de años atrás, a lo que somos hoy en día,
ha tenido algo que ver con las radiaciones ionizantes, porque han ido modificándose la información que había en las primeras moléculas, átomos, y luego en las estructuras más complejas, como es el hombre. Muy bien, si la molécula esta que ha sido, o átomo que ha sido ionizado, pertenece a una estructura biológica como el ADN, ya podemos hablar de una dosis. El término dosis está relacionado con que ya existe un daño biológico asociado a la exposición a radiaciones ionizantes. Ahora, depende mucho de la cantidad de radiación que llegue al medio biológico para poder definir si ese daño biológico es apreciable o simplemente se mezcla con otros daños biológicos de otros agentes externos, como pueden ser la radiación solar, los agentes químicos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, las radiaciones ionizantes son aquellas que originan un rompimiento en alguna estructura molecular por el proceso de ionización. Mencioné el término dosis. Dosis viene a ser la cantidad de energía que absorbe un medio biológico, un tejido biológico, ¿okay?, dividido entre la masa de ese medio biológico. Ahí tienen la fórmula, que el otro te iba a poner en una fórmula muy sencilla, ¿sí?, para poder conceptualizar la idea, pero en realidad es bastante complejo. En la imagen que está al lado izquierdo, izquierdo para mí, tenemos un esquema más o menos de cómo se define lo que es una dosis. Una radiación, un fotón de radiación, una partícula alfa, una partícula beta, cuando inciden sobre un medio, van a depositar cierta cantidad de energía. ¿Okay? Esa energía puede quedarse confinada en esa masa. Y como sabemos, la energía va a generar algún disturbio, alguna modificación en esa masa. ¿Cuál sería esa primera modificación que pensaríamos? La ionización, ¿no es así? Y daño biológico. Entonces, cuantificar eso se define como dosimetría. Un físico, un químico, biólogos, he visto, ingenieros, pueden estimar mediante algoritmos matemáticos, mediante simulaciones matemáticas o mediante medidas in situ, pueden estimar la dosis que hay en determinados puntos debido a las radiaciones ionizantes. ¿Okay? Vamos a hablar un poco más adelante de ese tema. En la terminología de la dosimetría, estas son las unidades que se usan. Bueno, se usaba el REM, ahora se usa el Sievert. ¿Okay? Así que cuando comience a hablar sobre las aplicaciones de las radiaciones ionizantes, voy a mencionar algunos términos de milisievert, sievert, microsievert. Así que para que lo entienda. Sievert es la unidad que define a la magnitud esta de dosis por radiación. Bien, entonces, otra definición que me parece importante que la tengamos bien en cuenta. Protección radiológica o seguridad radiológica. ¿Ok? Es la disciplina que estudia los efectos de las dosis, recibida por las radiaciones ionizantes y los procedimientos medios que hay que aplicar para que esta dosis sea la más baja posible. Esa es protección radiológica. Quiero hacer un hincapié aquí. Es protección radiológica porque lo que se busca es proteger a la persona de las radiaciones. ¿Ok? En la bibliografía van a encontrar la terminología seguridad radiológica. No, esa no se aplica para nosotros porque lo que se busca en seguridad radiológica es asegurar la fuente que emite la radiación. ¿Ok? Entonces, entiéndalo así. Seguridad busca encapsular, proteger, disminuir la presencia de las radiaciones ionizantes. En cambio, la protección radiológica busca proteger a las personas de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Bien, la protección radiológica, que son medios, procedimientos, dispositivos, ¿para qué? Para que la dosis que vamos a recibir sea tan baja como sea posible, tiene principios que los voy a mencionar rápidamente. Mientras que vamos platicando, mientras que les voy comentando este tema, estamos recibiendo radiación. ¿Radiación de dónde? De origen natural. Viene del Sol, ¿sí? Aunque ustedes dirán, pero ya es casi noche. Bueno, hay radiación todavía cósmica que está llegando, radiación solar. Viene de la radiación que sale del piso, de las paredes de concreto,
de los minerales. Piensen en cualquier elemento químico. El elemento químico más común en la Tierra, ¿cuál es? Aluminio. ¿Sí? El aluminio 13 tiene un elemento, una variante química radiactiva. Cualquier elemento que ustedes puedan pensar tiene una variante radiactiva y que emite radiaciones. Y que en la mayoría de los casos está de forma natural en la Tierra. ¿Ok? Entonces ya nosotros, desde que nacemos, venimos con nuestra dosis de radiación todos los años. Recibimos una dosis de radiación todos los años. Ahora, por determinadas prácticas podemos recibir más dosis de la necesaria. Entonces, ahí aplicamos los principios básicos de la protección radiológica. El primer principio es la justificación. Toda actividad que involucre el uso de radiaciones ionizantes debe estar debidamente justificada. ¿Por qué? Porque yo tengo que sopesar el beneficio que voy a obtener antes de exponerme a radiaciones ionizantes que sé que hacen daño biológico. ¿Sí? Un ejemplo claro, ustedes todos los años cuando entran a la universidad, espero que todavía siga así, todos los años cuando van a inscribirse le dicen, ven, pasas al chequeo médico y te tomas una placa de rayos X. ¿Para qué? Para despistar supuestamente TBC. ¿Nos estamos exponiendo a rayos X o no? Que son radiaciones ionizantes, artificiales, pero radiaciones ionizantes al fin y al cabo. ¿Y para qué está esa toma radiográfica? ¿Para qué? ¿Cuál es la justificación? Para despistar TBC. ¿Existen otras técnicas para hacer ese tipo de despistaje? Sí. Esperemos que con el tiempo ya no tengamos que exponernos todos los años a placas de rayos X. ¿Sí? Entonces, toda práctica debe estar debidamente justificada. El otro principio es la optimización. Muy bien, por necesidad, por actividades de investigación, porque voy a trabajar en una minera, voy a trabajar en un laboratorio, tengo que trabajar con radiación ionizante. Muy bien, entonces yo tengo que optimizar esa práctica. Optimizar significa invertir tiempo y dinero. ¿Para qué? Para que la dosis que yo pudiese percibir por radiaciones ionizantes sea tan baja como sea posible. Ese es el criterio ALARA que van a escuchar aquellos que se animen a trabajar con radiaciones, van a escuchar repetidas veces. Si vas a trabajar con radiaciones, estas tienen que ser las más bajas posibles. El que los contrata, ¿ok? Su empleador debe garantizarles a ustedes de que el equipo que tienen y los medios de protección son suficientes para que puedan trabajar con radiaciones ionizantes. Y si no se los dan, ustedes tienen que denunciar eso para que así se haga. Adelante, adelante. Y la limitación de dosis. Los límites de dosis son un pseudo referente de seguridad. Nos dicen hasta cuánto una persona puede soportar radiación sin tener ningún perjuicio posterior. ¿Okay? Ya les vengo mencionando de que en forma natural recibimos dosis. ¿Sí? Pongan ahí en sus apuntes la dosis promedio al año de una persona que no trabaja con radiaciones. Recibe una dosis por fondo natural de 2 milisievert al año. 2. ¿Ok? Así no se hayan expuesto a una placa dental o tórax, no importa. Si no hayan hecho ningún estudio, ningún uso de las radiaciones ionizantes, tienen una dosis natural de 2 milisievert al año. Súmele a eso lo que normalmente pueden por su trabajo, por sus prácticas, por sus actividades van a recibir. Puede ser que son vecinos de un centro de radioterapia, pueden recibir radiación, o de un centro médico, pueden recibir radiación. Si el diseño de ese ambiente está mal, pueden estar recibiendo ustedes radiación. ¿Ok? Entonces, los límites nos indican a nosotros, digo nosotros porque yo trabajo en el IPEN, y el IPEN es la autoridad reguladora de esto. Entonces nos dicen a nosotros cuáles son esos límites para poder intervenir y poder optimizar la práctica. ¿Se acuerdan del anterior principio? Optimizar. Optimizar la práctica para que las dosis que estemos recibiendo disminuyan. En forma natural recibimos 2 milisievert. Cuando ya nos volvemos empleados, o sea, cuando vamos a trabajar con radiaciones, se le dice personal ocupacionalmente expuesto, tenemos que recibir al año máximo 20 milisievert. Y necesitamos dispositivos para medir. No es nada, 20 milisievert no es nada. Para que se den cuenta de algo, cuando se van a tomar esa placa de rayos X en su centro médico, que está acá cerca al estadio, al comedor,
¿Saben cuánto reciben de dosis por una plaquita? Entre 0.5 a 2 milisievert de dosis, por una placa. Y si se van a tomar una placa dental, reciben casi 5 milisievert por placa. ¿Y por qué más? Si el equipo dental es más chiquito. Sí, es más chiquito, pero está muy pegado a tu cuerpo al momento del disparo. En cambio, el otro, en el servicio médico, se han dado cuenta que el tubo está bastante alejado. Entonces, se aleja para disminuir la dosis. Entonces, todo eso en base a estos principios de protección radiológica. Se diseñan los equipos y se aplican procedimientos de uso de radiaciones ionizantes para poder protegernos de esas radiaciones. Bien, aquí se me quedó grabado campos de acción del físico en protección radiológica. En realidad no es solamente el físico, son carreras de ingeniería en realidad. Es muy abierto, es mucho más grande. Pero voy a hacer un poco un cherry para los físicos. Nosotros estamos preparados tranquilamente para trabajar en cualquiera de estos tres campos que he mencionado aquí, porque nos enseñan estadística, nos enseñan mecánica. Claro, no voy a aplicar mecánica cuántica, es bien complicado aplicar aquí, pero tenemos la base matemática muy bien formada aquí en la universidad, que nos facilita técnicamente y profesionalmente para poder desempeñarnos en estos campos de acción que yo he querido tratar de explicarles ahora. Metrología de las radiaciones, física médica y control operativo de radiaciones ionizantes. ¿Ok? Comencemos con la primera, metrología de las radiaciones. Les decía que las radiaciones, lo que hacen cuando inciden sobre la materia, lo ionizan. ¿Ok? Pero son imperceptibles, lamentablemente, a los sentidos humanos. No se les puede oler, no se les puede ver, nada. Solamente cuando ya la dosis es muy elevada, recién vamos a tener quemaduras, vómitos, náuseas. Pero de otra manera, no podríamos percibir las radiaciones. Entonces, necesitamos medidas, sistemas de medida. Aquí pueden ver un monitor de radiaciones, ¿qué? Se usa para verificar la presencia de las radiaciones y cuánto es la intensidad de esas radiaciones. Y me da a mí una precaución de diciendo, mira, aquí yo no me acerco tanto porque la tasa de dosis es alta y la dosis me está perjudicando. Entonces yo me alejo. Me alejo y puedo blindar ese ambiente para yo protegerme mejor. Pero la primera señal de advertencia me lo da un detector de radiaciones. Pero ese detector de radiaciones no serviría si no está bien calibrado. ¿Okay? Lo que ven en pantalla son dos físicos que están ahí calibrando el equipo de detección con fuentes patrones de radiación. ¿Okay? Uno de los físicos que está en este lado, que no se le nota la cara, es de aquí, de la uni. ¿Sí? Entonces, se calibra para que los detectores den respuesta adecuada y óptima en la práctica. ¿Okay? Entonces, este es un campo muy importante. Se usa mucha estadística, se usa mucha mecánica para poder hacer la calibración. Y electrónica, claro, electrónica. Este es un detector ya analógico. La nueva generación de detectores ya son digitales. Y yo sé que aquí trabajan mucho con lo que es dispositivos electrónicos, programables y no programables, lo que fuese. Entonces, tranquilamente también podríamos ver no solamente la calibración, sino el mantenimiento de los equipos de detección. ¿Okay? Podemos llegar a ese punto. Espectrometría. Yo puedo medir las radiaciones, pero tengo que saber el origen de esas radiaciones. Si es una fuente radiactiva o si es un emisor de rayos X, que son dos. Los voy a diferenciar así. Fuentes radiactivas y generadores de rayos X. Los generadores de rayos X tú les quitas la alimentación eléctrica y no emiten más radiaciones. Mientras que las fuentes radiactivas no. Va a depender del radioisótopo para ver cuánto tiempo va a emitir radiaciones. ¿Okay? Entonces, para yo saber qué radioisótopo es, uso espectrometría alfa, beta, gamma, dependiendo del tipo de radiación que esté emitiendo esta fuente. Son equipos un poco más complejos, estos son equipos de laboratorio ya. Aquí pueden ver que hay un detector de radiaciones de germanio hiperpuro con un sistema de enfriamiento que es un DIWAR. Acá hay nitrógeno líquido. ¿Para qué se usa el nitrógeno líquido? Para enfriar el detector, que es un detector semiconductor. La propiedad de un semiconductor es que cuanto más baja la temperatura, el gap
de la zona de valencia y la zona de conducción se hace más pequeña o grande. Pequeña, se van acercando. Entonces permite que el salto de electrones de un lugar a otro se haga muy fácil. Y ese salto, ¿quién lo va a provocar? Las radiaciones. Llega la radiación, recuerden que ioniza, arranca electrones. Entonces ioniza el detector y genera el electrón que da la señal eléctrica. Esas señales eléctricas, luego de todo un proceso electrónico, pueden dar determinados valores en un espectro de radiaciones. Este es un análisis ya. Dependiendo de la fuente que uno tenga, va a tener un cierto espectro de energía. Aquí he puesto cobalto 60, que es la fuente radiactiva más común, pero he puesto la incógnita ahí. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando hay dos picos muy cercanos con estos valores de voltaje, es cobalto, pero ¿y esta zona de aquí? Podría ser otra fuente adicional. O sea, hay que identificar los radionucleidos con las emisiones que éstas estén dando, la energía que estén botando. ¿Ok? Por eso la imagen arriba, que cada radionucleido bota un determinado fotón de radiación con cierta energía. Y esa yo la puedo identificar con un sistema de espectrometría y luego ponerlo en un canal que me indique cuánto y qué radioisótopo es. ¿Ok? Entonces, esto es un poco más trabajo de laboratorio. Metrología de las radiaciones, como les decía, es importante conocer varias cosas. Detector de radiaciones, esa es la nueva gama de detectores que hay en el mercado. Detectores muy portables, muy sensibles, fáciles de calibrar, de estandarizar, de medir. ¿Okay? El que ven en la parte superior es un detector de neutrones. He hablado de radiación alfa, beta y gamma, pero no he mencionado hasta ahora neutrones. Bueno, existen fuentes artificiales que se usan en la industria que emiten neutrones. ¿Okay? Y yo tengo que saber medir eso. ¿Ven esa bola enorme blanca que tiene el detector abajo? Eso se llama una esfera de moderación. ¿Para qué se hace eso? Para que cuando el neutrón llegue a esa esfera blanca se termalice. Termalizar significa perder energía. Pierde energía lo suficiente para poder ser detectado. Ese es el principio de la detección. De otra manera no podríamos detectar neutrones. Se tiene que disminuirle la energía que tienen estos para poderlos detectar. Entonces hay gran variedad de detectores. Uno de los más importantes que se usa en lo que es la práctica de física médica son los activímetros. Ustedes dirán, ¿qué es eso de un activímetro? Es un dispositivo que te dice cuánto de actividad tiene un radionucleido. He mencionado el cobalto 60 hace un ratito, ¿okay? Pero el cobalto 60 tiene una actividad, una cantidad de material que va a emitir radiaciones por cierto tiempo. A eso se le llama actividad. Y este dispositivo de acá lo puede medir fácilmente. ¿Okay? Entonces, calibrar estos equipos en estos momentos es sencillo. Simplemente hay que seguir los manuales, seguir los procedimientos que detalla acá el fabricante y lo puede calibrar. Uno, teniendo fuentes patrones, se hace. Y como le vuelvo a repetir, nosotros los físicos y las carreras de ingeniería en general pueden fácilmente hacer este tipo de actividades. Bien, en física médica, ¿qué podemos hacer? Primero conceptualicemos física médica. Los médicos se encargan ¿de qué? De atender al paciente, diagnosticarle, tratarle y darle una buena calidad de vida al paciente. Esa es su función. Pero a veces necesitan dispositivos, equipos muy sofisticados para hacer eso. ¿Okay? Pueden ser equipos de rayos X, ciclotrones, pueden ser equipos de mamografía, lo que fuese. ¿Quién se encarga de ver el equipo? Es un ingeniero electrónico o un ingeniero mecánico. Pero existe un divorcio, o por lo menos no hay una buena comunicación, o no hubo una buena comunicación entre estos ingenieros de mantenimiento con el médico. Porque a veces el médico quería que lo calibren el equipo a determinada energía, a determinadas condiciones, pero el ingeniero no entendía ese concepto. Muy bien, entonces, ¿quién tuvo que hacer de traductor ahí? Es el físico médico.
¿Ok? Esa es la tarea que hoy en día el físico médico está haciendo en el país. Trabaja en radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. ¿Ok? Vamos a mencionar rápidamente cada uno de ellos. Teleterapia es un proceso en el cual, radioterapia son de dos tipos, teleterapia y braquiterapia. Teleterapia es cuando la fuente de radiación está externo al cuerpo del paciente. Digamos que la cámara es el equipo que emite radiaciones y ustedes son los pacientes, algo así. Braquiterapia, no, braquiterapia es distinto. La fuente que emite las radiaciones se inserta en el cuerpo, en las cavidades que tengamos los seres humanos. ¿Cuáles son esas cavidades? La boca, ¿ok? El oído, en el caso de las damas, la vagina, por el orificio del pene. Ahí es donde se aplica radioterapia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en esos orificios se mete una fuente radiactiva para hacer un tratamiento ¿de qué? De cáncer. La teleterapia, entonces, usa una fuente de radiación externa al cuerpo, ¿para qué? Para que esa radiación ionizante llegue al cuerpo y mate tejido cancerígeno. Lamentablemente, esta técnica no selecciona cuál es tejido cancerígeno de cuál es tejido sano. Mata por igual a ambas. Y ahí entra a tallar mucho el físico médico. Porque de una buena calibración del haz de radiación, ¿okay? De una buena formación de los haces, porque no es solamente un haz. Los tejidos cancerígenos no son esferas, no son cubos, tienen formas aleatorias. Entonces yo tengo que proyectar el haz de tal manera que pueda yo darle mayor cantidad de dosis a ese tejido cancerígeno. Eso se llama planificación. Y eso es lo que hace un físico. ¿Ok? Entonces, tengo que calibrar el haz, tengo que planificar y luego verificar que esa planificación se dé correctamente. Para planificar ahora ayuda mucho los sistemas de computación. Puede simular un cuerpo humano y proyectar los haces sin necesidad de prender un equipo ni emitir nada de radiaciones y decir, mira, esta es la zona que yo quiero irradiar. Sensemos cuántas proyecciones de radiación le tengo que dar para que más o menos la zona que voy a tratar con alta dosis de radiación sea la que estoy queriendo tratar. ¿Ok? Entonces se planifica, se ve que se pongan las proyecciones correctas y si quieren, y si hay sistemas en 3D, también pueden verificar que la dosis en tejidos aledaños al tejido que vas a tratar reciban dosis lo más bajas posibles. Ahí está el meollo del asunto en lo que es la teleterapia. Voy a irradiar a un paciente para tratarle el cáncer que tiene, pero como no puedo, el haz no selecciona cuál es cancerígeno y cuál es sano, el tejido, me refiero, entonces entra mucho a tallar la planificación. Y ese es el trabajo del físico médico. ¿Ok? En braquiterapia sucede lo mismo. También tengo que planificar. Solo que mi fuente de radiación ahora no es un haz que se proyecta y se abre como abanico. Ahora es una fuente radiactiva que emite radiaciones a los 4pi alrededor. Y tengo que tratar de ordenar varias fuentes radiactivas para que den una buena distribución de dosis. Miren, este se llama aplicador. Y estas que ven en rojo son fuentes radiactivas. Antiguamente se usaba radio 226. Ya no se usan, por suerte, pues son muy riesgosas, son muy radiotóxicas. Las que aparecen en la pantalla son de cesio, me parece. ¿Okay? Se pone en un aparato y eso se inserta en la cavidad donde está el tejido cancerígeno que voy a tratar. ¿Sí? Se ayuda con imágenes de diagnóstico y uno puede planificar tranquilamente la dosis alrededor. En el Perú, la braquiterapia de alta dosis lo están haciendo los físicos, únicamente los físicos a la fecha. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la técnica involucra precisión en el manejo mecánico de un equipo, buena lectura de imágenes y estimación muy rápida de dosis. Ahora, aquí hay un gran problema.
Ven un aplicador mecánico acá arriba, ¿sí? Cuando le están aplicando en el cuello uterino de una dama. Si el aplicador no ha sido bien ajustado, este es el dispositivo que proyecta una especie de falo mecánico donde va el aplicador con las fuentes. ¿Okay? Si las fuentes no han sido bien sujetadas a este dispositivo, ¿qué creen que pasa al momento que ya retiro el aplicador? ¿Puede quedarse las fuentes o no? En el interior de la paciente. Y eso ha pasado reiteradas veces en el mundo. Nuestro país no ha sido ajeno de eso. Entonces, aquí el físico tiene que saber rápidamente contabilizar sus fuentes y saber que la actividad total de ellas es la que yo le puse a la paciente. Entonces, por eso es que ahorita está siendo dirigido a lo que son los físicos, porque conocen de protección radiológica, conocen de cálculo, pueden estimar rápidamente la dosis, en caso de que una aguja de estas, o cilindros, se pierdan. Esta es la braquilloterapia. Aquí hay varias siglas, LDR, MDR, HDR. Son siglas que tratan de decir que hay 3 niveles de la aplicación de la braquiterapia. De baja dosis, LDR, de mediana dosis, MDR, y de alta dosis, HDR. La primera ya en el país casi no se está dando. La última de HDR sí, se están usando fuentes de cesio 137 e iridio 192 para ello. Medicina nuclear, otra técnica donde se usa radiofármacos. En este caso, la fuente radioactiva no es un sólido como vimos hace un ratito, no son agujas, son líquidos. ¿Sí? La técnica de la medicina nuclear es inyectar un radiofármaco con un agente médico a un paciente y que el radiofármaco se distribuye en el cuerpo para poder censar determinados tejidos que son de interés para el análisis. Pueden ser simplemente que yo quiero saber cómo está la distribución gastrointestinal en el cuerpo de una persona, entonces lo que hago es hacer de que una persona se tome en un líquido una determinada cantidad de un radiofármaco. Puede ser tecnesio y yodo. Tecnesio aquí y yodo abajo, 131. Entonces, él se lo toma, lleva la fuente radioactiva al interior y luego pasa a una cámara, un detector muy grande, que mide la radiación que podría estar saliendo que está saliendo del paciente porque ha tomado un radiofármaco. Entonces, se hace un mapeo del cuerpo del paciente. ¿Ok? Eso es la medicina nuclear. Por obvias razones, esta fuente radioactiva que se incorpora al cuerpo tiene que decaer muy rápido, porque si no seríamos fuentes ambulantes, ¿no es así? Entonces tiene que decaer muy rápido. El tecnesio y el yodo tienen periodos de semidesintegración de minutos y horas, decaen rapidísimo. Si le inyectaron hoy a las 10 de la noche a una paciente, a las 3-4 horas ya no debería tener radiofármaco en su cuerpo. O sea que inyectan a la paciente, digo inyectar porque otra forma es inyectar al torrente sanguíneo el radiofármaco. ¿Okay? Entonces, se busca de que esa cantidad de radiofármaco sea la adecuada y la precisa. Entonces, ahí entra el taller el físico otra vez. Él es el que calcula y estima que la dosis que le estás inyectando sea la apropiada. Pero esa recomendación que le da es un médico tratante, no lo hace a libre albedrío el físico. Si el médico tratante le dice, mira, yo quiero que le demos tanta dosis a esta paciente por tal motivo. Muy bien, él debe calcular el físico cuánto de radiofármaco debe usar. ¿Sí? Entonces entra mucho el trabajo de cálculo aquí. ¿Para qué entonces eso? Para lograr estas imágenes. En la parte superior ven a un tecnólogo médico preparando la inyección con el radiofármaco que se lo va a inyectar en el torrente sanguíneo a un paciente. Luego este paciente pasa a una cámara, ¿sí? Donde hay varios detectores y esos detectores generan imágenes con muy pobre resolución, si se dan cuenta. ¿Ven estos cuadraditos? Bueno, pero suficientes para indicarme que hay nodos calientes. ¿Qué significan estos nodos calientes? Es ahí donde se está concentrando mayor cantidad de radiofármaco. ¿Por qué? Porque el agente médico que iba en conjunto con el radiofármaco, es de una cierta característica que te dice, mira, este agente médico se va a poner en donde hay huecos en el pulmón, por decir así, o hay poca cantidad de sodio, de calcio en los huesos. O sea, para medir la densidad de los huesos también sirve. Y esa es la imagen que está ahí al costado. ¿Ven?
Se escanea a cuerpo completo y estos nodos son los nodos calientes. ¿Qué dice? Que hay problemas en esas zonas del hueso. Podría ser un cáncer, un melanoma. Podría ser. Entonces sirve para el diagnóstico. ¿Ok? Entonces aquí le dije que el físico entra a tallar en calcular la dosis adecuada, pero también entra el físico en que este detector de aquí arriba esté calibrado y dé una buena lectura. Eso se llama control de calidad en medicina nuclear. ¿Okay? Hay muchas empresas en la actualidad que hacen ese servicio y que pueden requerir físicos con experiencia en lo que es calibración de equipos y uso de radiofármacos. Y ustedes dirán, ¿y dónde logro esa experiencia? Bueno, el Instituto Peruano de Energía Nuclear está abierto a poder recibir a todos los estudiantes que quieran participar con nosotros. En diagnóstico, en cambio, en rayos X, ahí no podemos intervenir mucho con el equipo, porque el equipo ya vienen de fábricas, sellados con determinadas características, pero sí tenemos que asegurarnos que el haz de rayos X que salga de los equipos tenga la energía adecuada, que el espectro de energía sea la adecuada. ¿Para qué? Para que la dosis que va a recibir la persona sean las más bajas posibles. ¿Ok? ¿Y qué se le hace a estos equipos de rayos X? Bueno, se le hace un control de calidad. Control de calidad son pruebas estandarizadas, aplicadas para verificar que el equipo de rayos X mantenga su desempeño dentro de las condiciones de seguridad, con el objetivo de que este equipo dé dosis suficiente para el diagnóstico, nada más. Tenemos una norma que recientemente ha salido, donde, por ejemplo, al equipo de rayos X convencional le dicen que debe pasar estas pruebas de control de calidad: colimación, tensión del tubo, control automático de exposición, rendimiento, filtración, dosis. Todos esos términos están asociados con las condiciones que el fabricante nos da o nos informa que debe cumplir. Entonces el control de calidad dice, mira, hazme todas estas pruebas y si pasa, recién se puede dar luz verde para que se use un equipo de rayos X. Hay equipos de rayos X de muy alta complejidad como un tomógrafo, hay equipos muy sencillos como un node dental o un densitómetro óseo. Todos ellos deberían pasar control de calidad para que con esas pruebas nos aseguremos que las dosis sean las óptimas y las necesarias. Otro rubro, por decirlo así, en el cual podríamos desempeñar los físicos, químicos, ingenieros, es el control operativo. Evaluar el diseño y distribución de los ambientes donde se usarán radiaciones ionizantes es un trabajo muy arduo. Y es más arduo aún porque yo tengo que asegurarme de cumplir con la normativa nacional. Un ambiente no se diseña porque, en fin, no es porque a mí me gusta poner la pared de 15 centímetros o de 2 centímetros, ponerlo con ladrillo pandereta o un macizo de concreto, no. Los ambientes que van a albergar equipos que emitan radiaciones ionizantes deben tener un diseño adecuado de tal manera que esas estructuras propias del ambiente sirvan de blindajes y permitan que los que vayan a trabajar con estas radiaciones ionizantes puedan trabajar con todos los medios de seguridad. Por ejemplo, aquí es un esquema de un de una cámara, ¿sí? De una cámara, o sea, de medicina nuclear. Yo tengo que asegurarme, es de teleterapia. Entonces yo tengo que asegurarme que el diseño que se haga del blindaje sea el adecuado. Fíjense que aquí hay un laberinto. Es por algo el laberinto. Acá debe haber una puerta plomada, o si no ponerla aquí, ver que los espesores sean adecuados. Eso es un control operativo. Diseñar el ambiente, calcular blindajes. Y eso lo tengo que saber primero sabiendo las características de la fuente. En el país hay muchos aceleradores lineales. Son equipos de rayos X que generan rayos X de muy alta energía para tratamiento de cáncer. ¿Okay? Cuando estos rayos X son de máximo de energía de hasta 10 MeV, todo lo que tienes en el ambiente es rayos X, nada más. Entonces tienes que poner el blindaje estructural de un espesor y densidad adecuado a rayos X.
Pero si la energía es mayor a 10 megaelectronvoltios, ya no, aparecen neutrones ahí. Entonces tienes que verificar que el blindaje no solamente tenga densidades apropiadas para disminuir rayos X, sino también neutrones. Ese es el control operativo en el diseño. No queda ahí, sino que también tienes que determinar cuáles son áreas controladas y cuáles son áreas supervisadas. Áreas controladas es en el lugar donde va a estar el equipo que emita radiaciones. Y las otras áreas son supervisadas, pero hay que medir, hay que verificar que los niveles de radiación sean las adecuadas. Entonces, en un control operativo tengo que ver restricción de dosis, blindaje, señales de advertencia, luces, enclavamientos, información escrita, señalizaciones como aparecen ahí, pero nuestra principal herramienta es medir tasa de dosis en cualquiera de los puntos que uno estime necesario. Y con la idea básica de que tengo que cumplir la normativa nacional. Para darles un ejemplo, un equipo de rayos X debe tener una estructura, un blindaje adecuado, de tal manera que atrás de la pared donde está el equipo de rayos X, la tasa de dosis no debe superar 0.2 milisievert por semana. Esa es la idea. Hay valores estandarizados. Y la normativa, entran a la página web del IPEN y ahí la encuentran. Ustedes se preguntarán, hay dos señales aquí que son muy distintas. Bueno, esa amarilla es la estándar. Todos los ambientes donde hay equipo de emisor de radiaciones ionizantes tienen esa señalización. Y la de abajo, bueno, esa se está poniendo para instalaciones donde haya fuentes radiactivas de muy alta intensidad. ¿Ok? No tengo que explicar la señal, ¿no? Es peligrosa, en rojo, y lo que te indica que es muerte y que tengas que alejarte. Entonces, da mucha idea de mucho peligro en cuanto a veas esa señal. Solo para ponerles en contexto, en el país tenemos 1905 fuentes radiactivas. Ustedes dirán, ¿y controlan todas ellas? Sí, el IPEN controla todas ellas. 340 y tantas en medicina, 976 en industria, otras 59, otras, me refiero acá en la UNI, tienen ese conjunto de otras, por fuentes de calibración, por ejemplo, para laboratorios. Reactores nucleares de investigación 2, equipos de rayos X convencionales por encima de 5.200, equipos de rayos X dentales por encima de 8.000 equipos. ¿A todos ellos hay que hacerle control de calidad? Sí, señores. Y la normativa exige que por lo menos cada 2 años se haga. ¿Sí? Entonces vean que hay un nicho de trabajo ahí. La distribución de todas estas fuentes más o menos está así. La mayoría está en Lima, por obvias razones. Está creciendo mucho lo que es Arequipa, Piura, Cajamarca, Tacna. Ustedes se preguntarán, pero Piura, los que conozcan Piura es una ciudad pequeña. ¿Por qué ahí hay tantas fuentes radiactivas? Bueno, Piura es nuestra zona petrolera, ¿no es así? Ahí se ha hecho mucha prospección petrolera. Y para la prospección petrolera se usan muchas fuentes radioactivas, gamma y de neutrones, ¿sí? Para medir la densidad del medio que está perforando y la cantidad de hidrógeno que se podría estar teniendo según la profundidad. Cuanto más hidrógeno haya, hay posibilidades de encontrar petróleo. Eso es una técnica que, bueno, porque por tiempo no voy a extenderme en explicar. Estas son las prácticas que usan fuentes de radiación ionizante, para que tengan una idea también. Las de que están en azul son aplicaciones médicas y veterinarias, y las que están en negro son aplicaciones industriales y de investigación. ¿Okay? En total tenemos casi 6.465. Bueno, este número me quedó corto en realidad porque no consideré los dentales, que los he sacado, pero hay un buen número de prácticas que usan radiaciones ionizantes. Okay. En medicina ya les dije cuáles son, hemos hablado del cobalto, el iridio, cesio, en la industria usamos cobalto, iridio, americio, berilio, y otras fuentes como americio, berilio, estroncio, torio. Lo que ven en la pantalla ahí arriba es una técnica para medir o calificar las soldaduras de determinadas estructuras metálicas. Imagínense que ustedes van a trabajar en un gasoducto,
¿ok? Y que van a sacar gas que está en Cusco y que lo quieren jalar a Ica. Muy bien, para jalarlo, llevarlo, transportarlo, necesitan medios, tuberías, pero las tuberías no las hacen de kilómetros en cuanto a la fabricación, tengo que usar varias de 150, 200 metros y juntarlas, ¿sí? En esa unión, que es muy importante, es donde entra a tallar lo que es la gammagrafía industrial, ¿ok? Porque lo sueldan y esa soldadura debe ser perfecta, no tiene que tener porosidades ni fisuras. ¿Y quién me califica eso? Es tomar una placa radiográfica de esa soldadura, usando ¿qué? Una fuente radioactiva que es la del iridio 192. ¿Por qué me he puesto a detallar eso? Porque en el país lamentablemente hemos tenido 2 accidentes radiológicos con iridio 192, que han ocasionado muchas pérdidas económicas y no de personas, no ha muerto ninguna, pero ha sido dañada biológicamente en un formato muy, muy severo. ¿Okay? Y lo quiero resaltar porque ahí el físico podría intervenir tranquilamente. No solamente en la operación, mejorar los procedimientos de operación en tomas de placas radiográficas, sino también en la intervención, no como médico, sino como intervenir en poder recuperar una fuente, disminuir el riesgo cuando una fuente sale de control regulador. Entra ahí un físico también, o cualquier ingeniero. No estoy apartando a los ingenieros, pero el físico también podría cumplir funciones tranquilamente. Y para que vean que esto es algo que con el tiempo va a ir aumentando, o sea, el uso de radiaciones ionizantes, el uso está debidamente reglamentado. Existen leyes para la importación, la que aparece arriba es la ley de importación, ley 27757, y la ley 28028, que habla sobre el uso de las radiaciones ionizantes. ¿Okay? En esa ley, en la última, en la 28028, indica qué es lo que debo yo, como usuario de las radiaciones ionizantes, debo cumplir para que me autoricen la práctica. ¿Okay? Y ahí le van a decir, mire, usted necesita un detector, usted necesita un ambiente adecuado. Ya, les voy diciendo 2 cosas. Necesita un detector, significa que ese detector va a tener que ser calibrado en algún momento. ¿Sí? Necesita un ambiente adecuado. Muy bien, entonces el ambiente tiene que ser diseñado. ¿Quién lo diseña? Físico. Un químico, un ingeniero, lo puede diseñar. Entonces hay medidas que la reglamentación exige. Y lo pone un poco más al detalle en reglamentos nacionales. Existe el Reglamento de Seguridad Radiológica del 97, el Reglamento de la Ley 28028, y reglamento de la ley 2757. Y mucho más al pormenor o al detalle está en las normas técnicas. En las normas técnicas, es más, te dicen que, por ejemplo, para ser físico médico, en teleterapia tienes que tener ciertas condiciones, cierta capacitación. Para ser físico o una persona que se va a dedicar a calibración de equipos, también te dice qué condiciones debe cumplir. Entonces, vean, hay radiaciones ionizantes en el país que se usan en determinadas prácticas. Está debidamente reglamentado. Hay personal, tanto de física e ingeniería, que trabajan en varios rubros. Ya solamente he mencionado 3, podría mencionar otros tantos, pero los más importantes, en mi modesto parecer, es control operativo, medicina nuclear y lo que es, ¿cuál era el tercero? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Vamos, es de radiaciones, es espectrometría, es calibración de haces, ¿sí? Calibración de haces, calibración en general. Entonces, eso es lo que el físico está haciendo en la actualidad en lo que es el uso de radiaciones ionizantes y la protección asociada a la misma. Bien, gracias por su atención. Para cualquier consulta, esos son 2 correos, el institucional y el personal, a su disposición para cuando quieran hacer consultas sobre el tema. Gracias. Ustedes están entrenando para ser grandes conferencistas como Marco. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, es más acerca del IPEN. Mi pregunta es, usted mencionó que el IPEN proporciona la capacitación necesaria para poder ser un profesional de este área. ¿Qué tanta versatilidad tienen en los programas con los estudiantes acerca de capacitarse? Ok, gracias. El IPEN ha recibido durante años
a físicos, químicos y personal de ciencias en lo que es para hacer sus prácticas preprofesionales. Creo que se va a retomar ese tema dentro de poco y hay muchas áreas en las cuales se pueden desempeñar. Puede ser física de investigación, teniendo el reactor nuclear para hacer investigación. Puede ser radiometría. Pueden hacer también protección radiológica, dosimetría. Esas son las áreas que tiene el IPEM para poder trabajar. Aparte de ello, existen laboratorios de espectrometría gamma, alfa, beta, y también una planta de producción de radiofármacos. Mencioné el tecnecio y el yodo, ¿sí? ¿Dónde lo fabrican? Lo fabricamos aquí mismo, en el reactor nuclear de Guarangal. Entonces, ahí se necesita físicos. Y el IPEN sí tiene unos programas para poder captar jóvenes profesionales para poder entrenarse en esas áreas. Mi pregunta era acerca de poder practicar en el IPEM pero siendo estudiante. O sea, hay un programa que tenga en cuenta el tema de los horarios de los estudios y si está remunerado o no. Hasta hace unos años atrás sí había la figura de hacer las prácticas profesionales ahí y eran remuneradas, como dice la ley, remuneradas. El horario era de tal forma que el estudiante podía adaptar sus últimos cursos, porque tienes que estar en cuarto o en octavo, dependiendo de la modalidad, para poder hacer prácticas profesionales. Entonces, sí son remuneradas o eran remuneradas y que es de 8 a 4 de la tarde en el centro nuclear. Eso significa que aquí en la UNI podrías estar 5:30, 6 de la tarde y a tomar algunos cursos, que ya son los finales normalmente. Entonces, ha habido ese programa. Tengo entendido por algunos comentarios al interior del IPEN que se va a retomar eso. Y seguro que el doctor Montoya, quien más ha promocionado eso, va a comunicarles cuando eso suceda. Yo mismo he sido un estudiante del doctor Montoya hace varios años atrás y fue esa iniciativa, no digas cuántos. Esa iniciativa que él tuvo, que bueno, captó a varios profesionales de aquí de la Facultad de Ciencias de la UNI para que puedan hacer algunas actividades allá. Yo soy egresado del 98. Entonces, sí, hubo prácticas profesionales remuneradas, no era muy grande, pero era suficiente para que el estudiante haga sus actividades. ¿Y qué Bueno, tal? muchos de los compañeros de acá saben porque son físicos, ¿no? Nosotros, hay matemáticos también aquí y quisiera saber, se habla poco, mejor dicho, sobre lo que es energía nuclear, pero ¿qué tanto ocupa o en qué posición está el Perú respecto a los otros países, ¿no? Porque se escuchan noticias a nivel mundial en que hay bastante avance, pero el Perú... Bien, en cuanto a energía nuclear, pues no somos de los que puntean la tabla, como se dice. Tenemos un reactor de investigación y un conjunto crítico, ¿okay? Que lo usamos ¿para qué? Para dos fines: producción de radiofármacos y investigación básica en el uso de los neutrones. No hemos llegado a iniciar la carrera de la energía nuclear en el país. Son varios puntos que se tienen que cumplir para lograr ese objetivo. Y demora no solamente 5 años, son casi, según el Organismo Internacional de Energía Atómica, 20 años de proceso, de formación de personas, de instituciones, para lograr tener ese rubro de la energía nuclear en la matriz energética. ¿Okay? No tenemos eso. Sería lo mejor, ¿sí?, tener una variante energética en la matriz, pero eso es política básicamente. ¿Tenemos personas entrenadas? Sí, entrenadas hace más de 25 años atrás, porque iniciamos la carrera del nuclear igual que Argentina. En esa época se fueron formando muchas personas, pero ya se han ido hasta jubilando estas personas y no hemos despegado aún con la tecnología nuclear. Ahora, ya que mencionas que eres matemático, me gustaría enlazarlo con la parte de la energía nuclear. Muchos de los simuladores, cálculos de la distribución de los elementos combustibles en un reactor nuclear, tiene que ver con simulación, y eso es matemática básica. Entonces, programar un software, saber cómo se hace desde la base, es muy interesante para lo que es la seguridad nuclear.
Es muy importante porque poder simular lo que sucede en un reactor nuclear es bien complicado. Ahora, normalmente todos los software de análisis vienen de paquete. Nadie sabe cuál es la base. Antes sí, enseñaban en la facultad, no sé si enseñan ahora Fortran, C++. Entonces uno sabía de la base. Uno mismo podía hacer el software. Ahora no, te venden el software y te dan un manual para que lo aprendas. Y eso no es la idea. La idea es que generemos nosotros mismos software a disposición nuestra, o sea, a criterio nuestro y necesidades nuestras. Y ahí entra a tallar la matemática, pues, necesariamente. Gracias. Pero hay que añadir a ello que no solamente se trata de trabajar con el reactor nuclear, las aplicaciones nucleares, como por ejemplo lo que ha mostrado Marco, es muy diverso. Las aplicaciones de la radiación es muy diversa. La parte energética es, por ejemplo, para mi punto de vista, la menos interesante, porque la energía de lo que se trata es usar la fisión nuclear para calentar un líquido. Una vez el líquido caliente, todo el resto es como cualquier planta térmica que puede ser calentada con petróleo, carbón, gas. Lo interesante es aplicar la radiación y las propiedades que tiene la radiación cuando interactúa con la materia para estudiar la materia, la estructura microscópica, la cristalina, todo el aspecto de física de estado sólido, pero también modificar sus propiedades, y bueno, es bastante amplio. Como que la energía no es la parte más interesante de las aplicaciones y más bien es una parte comercial. Listo. Soy alumno de química, Carlos Munguía. Mi pregunta es, hay fuentes radiactivas que tienen 3 niveles, ¿no?, en la física media, como el MDR, el HDR y el LDR. Entonces, mi pregunta era, ¿en qué momento se utiliza cada tipo de fuente, ¿no? Y también acerca de... Yo soy químico y entonces también quisiera saber en qué puedo desempeñarme ahí. Uy, los químicos son los dueños del IPEN, ¿eh? Sí. A ver, te respondo la primera, eso de LDR, HDR. Hay varias fuentes que se pueden usar: cesio 137 e iridio 152. Ahora, el momento de que yo use HDR, MDR o LDR depende del estadio y la complicación del melanoma. ¿Okay? Si el melanoma o el tejido cancerígeno ya está en un estadio muy avanzado, entonces hay que atacarlo severamente. Entonces, ¿cómo hago? Lo irradio con dosis mucho más altas y en tiempos más cortos. Ahí uso HDR. En cambio, si el estadio está en segundo, tercero, podría yo usar LDR o MDR, ¿sí? Pero eso depende mucho del estadio. Ahí no entra mucho a tallar el físico. Eso lo define el radiooncólogo. El radiooncólogo dice, mira, este melanoma está en tal estadio, quiero aplicar tanta dosis. Ahí deja el trabajo al físico y le dice, muy bien, esto lo podemos hacer con HDR, LDR, y se comienza a conversar con el radiooncólogo para ver cuál es la técnica más apropiada, ¿sí? Pero el HDR es la que está ahorita repuntando mucho, porque recuerden que el paciente, en el momento que se le inserta ese dispositivo, tiene que estar inmóvil. Entonces, para que no se mueva, tiene que haber tiempos de exposición muy cortos. Entonces, mejor hay que ponerle dosis altas. Pero eso involucra, ¿qué cosa? Mayor protección y seguridad en la inserción. Si se te cae una fuente de HDR, el golondrón que se va a armar con eso es muy peligroso y el recuperar es complicado. En cuanto a en el área en el IPEN, en química, bueno, en investigación tenemos varios laboratorios de análisis elemental. Está el análisis por activación neutrónica, donde agarra una muestra cualquiera, la encapsula, la meten al núcleo del reactor, esa muestra se activa por el golpear de los neutrones y se vuelve una fuente radiactiva. Una no, varias fuentes radiactivas. Se saca esa fuente y se analiza en un laboratorio. ¿Para qué? Para que sepas cuánto de concentración hay de fósforo, de cloro, de lo que fuese en ese momento. Y lo haces con la actividad. ¿Cuál es lo bueno de esta técnica? Es que puedes ver isótopos.
Puedes diferenciar el fierro 55 del fierro 56 con esta técnica. También hay otros laboratorios de análisis, como, a ver, ¿qué tenemos? Difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X, espectrometría de masas, microscopía electrónica, de barrido creo que tenemos, ¿sí? Y donado por la UNI, por ejemplo, ese es el que tenemos ahí. Y otras técnicas que se han ido elaborando en función como haya habido necesidad en el interior. Pero los químicos son los más apreciados en el IPEN. Ok, entonces amigos, ha sido la conferencia extraordinaria de nuestro colega Marco Munive. Como él lo ha señalado, el campo nuclear está abierto a todas las especialidades: química, física, ingeniería, matemáticas. Los matemáticos ahí tienen un gran rol en la simulación, el software. Y por supuesto, ustedes de la UNI tienen ahí una gran oportunidad para entrar al campo nuclear. Debo señalar también que el IPEN tiene la colaboración, la cooperación del Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, que permite hacer proyectos, y a los participantes de estos proyectos pues viajan a diversos países para interactuar con científicos, ingenieros del mundo entero. No sé, Marco, ¿a qué países has ido tú? ¿A dónde te has paseado? Cuéntame. Latinoamérica, casi todo Latinoamérica, y Europa, en Viena, ¿no? Que es donde mayormente se hace. Mi especialidad ya he tirado lo que es seguridad nuclear y protección radiológica. Entonces, ahorita mismo yo estoy encargado de lo que es la respuesta a emergencias radiológicas. Entonces, he sido entrenado en Viena para eso, para poder responder ante emergencias. Entonces, ustedes pueden notar pues que es una gran oportunidad. Yo les recomiendo que se mantengan al tanto. Mañana, pasado, por ejemplo, ustedes todavía son muy jóvenes, pero hay un examen de admisión para la maestría en física médica que hacemos entre el IPEN y la UNI. Aquellos que pudieran estar en ya años superiores pueden inscribirse como alumnos libres para ir ya avanzando algún curso y luego inscribirse formalmente. Bueno, muchas gracias, Marco. Un aplauso para él. Bueno, está pidiendo el doctor que dé unas palabras finales. Yo sé que están ahí apuntando algunas cosas, pero solo quisiera un rato más su atención. El ser físico involucra mucho esfuerzo físico, y me imagino que como los químicos y matemáticos sucede lo mismo, porque he tenido amigos de esas especialidades. ¿Por qué? Porque salimos al campo laboral y a veces no encontramos dónde podemos desempeñarnos. Me pasó a mí, pero era por falta de información esa sorpresa que yo tenía. No les va a pasar a ustedes, porque ahora la información se maneja muy fácilmente vía internet. Ustedes pueden encontrar centros de investigación nacionales e internacionales donde con infinidad de aplicaciones. Solamente está en querer hacerlo. Usted tomar la iniciativa, buscarse donde completar estudios, seguir maestrías, postdoctorado, lo que fuese, pero hacer investigación básica, de ahí comience. Porque de frente irse a manipular un equipo puede ser sencillo al inicio, pero si no conoces la parte básica del funcionamiento de cualquier equipo, estamos mal. Entonces, investigación básica es primordial, y eso es lo que nos enseñan en los laboratorios aquí. Investigación básica. Sabemos estadística, sabemos, como dije, mecánica, todo eso, para ayudarnos a hacer cosas después. Yo agradecí mucho a la facultad el que me habían enseñado a usar un torno mecánico, una fresadora, porque en el momento que yo hice algunos dispositivos para mis investigaciones, porque trabajé con el reactor nuclear en algún momento, yo mismo entraba a diseñar mis dispositivos, utilizando un torno. Entonces, ahí recién me di cuenta que sí, todo lo que nos da la universidad puede ser muy básico, como ustedes lo pueden emplear ahora, pero a la larga se usa. Entonces hay que saberlo usar, nada más eso. Entonces yo los invito y los desafío a que vengan con nosotros al IPEN, a trabajar con nosotros. Si por ahí alguno de ustedes me encuentra en los cursos, bienvenidos sean, y es más. Okay.